Muy bien. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase y vamos a continuar hablando acerca de los signos y los síntomas más importantes que son motivo de consulta. Obviamente hablando de la patología gastrointestinal. Como les había mencionado ya, el dolor es uno de los principales signos y síntomas, síntomas que es motivo de consulta. Después del dolor estaban algunas otras sintomatologías como la halitosis, las náuseas, el vómito, ¿sí? Y hemos hablado de las diferentes clases de vómito, la clasificación según la calidad o el contenido del vómito, la hemos llegado a clasificar. Hemos hablado de la regurgitación. Hoy vamos a hablar de algunos pequeños, ¿sí?, signos y síntomas que también llaman la atención al paciente y viene a la consulta médica. Una de esas recibe el nombre de pirosis. La pirosis, jóvenes, la pirosis, muchos de ustedes la conocen con el nombre de acidez, ¿no? La mayoría viene a la consulta médica y les refiere, doctor, tengo acidez, ¿sí? Un dolor leve, urente, que generalmente se localiza en la parte retroesternal o en la boca del estómago, como decimos, ¿no? Justo en el epigastrio. Entonces, la pirosis no es nada más que, como les decía, caracterizada por ese dolor o ese ardor, ¿sí? O vinagrera también retroesternal o en el epigastrio. Es muy frecuente este signo o este síntoma que acompaña, por ejemplo, a las patologías como la gastritis, también puede acompañar a las úlceras. Es una de las patologías más frecuentes. Posteriormente vamos a hablar de la aerofagia. Aerofagia, ¿sí? ¿Qué significa aéreo? Aéreo, ¿sí? La aerofagia, pero obviamente viene de aire y fagia viene de comer, ¿no? Donde ustedes vean fagia, ¿sí? Ustedes tienen que interpretarlo como comer, ¿ya? Aerofagia, comer o deglutir, ¿no? Entonces, aerofagia, comer aire, deglutir aire. Normalmente, jóvenes, nosotros deglutimos pequeñas cantidades de aire durante la alimentación. Aparentemente, ¿sí? Aparentemente ustedes pareciera que no fuera así. Sin embargo, si le ponen un poquito de atención, resulta que nosotros deglutimos pequeñas cantidades de aire durante nuestra alimentación. Es tan importante, sobre todo en niños más pequeños, en los recién nacidos, sobre todo, que están recibiendo amamantación, están lactando. Umas 10 horas Están ainda para lactando. Están lactando, entonces se van a dar cuenta que es importante incluso la posición. Hay técnicas de amamantamiento, si ustedes han debido ver, recordar, resulta que nosotros a veces nos tenemos que tomar un poquito la molestia de enseñarle a la mamá cómo debe darle de lactar al bebé. ¿Sí? Que los labiecitos del bebé no tienen que estar, por ejemplo, vertidos, tienen que estar los labios bien abiertos para poder succionar. Y en el momento que el bebé introduce el labio, la mete hacia adentro y va a empezar a deglutir una gran cantidad de aire. Y obviamente, la acumulación de aire en la cámara gástrica va a provocar un síntoma muy desagradable, ¿no? Que nosotros conocemos con el nombre de meteorismo. Meteorismo, ¿no? Y no solamente en la cámara gástrica, sino también en todo el tracto digestivo, ¿no? El bebé se va a sentir, ustedes igual, ¿no? Se van a sentir con una gran cantidad de aire en el estómago que no se puede eliminar, puede provocar molestias, una sensación de opresión. A tal extremo puede llegar el meteorismo a dificultar, digamos, a incomodar al paciente, que incluso provoca una sensación de opresión precordial, imagínense, jóvenes. Precordial, o sea, una sensación de opresión como si se tratara de un dolor cardíaco. Por eso es importante
hacer ciertas recomendaciones a la mamá y ustedes también como personas adultas evitar un poquito la aerofagia. ¿En qué tipo de circunstancias nosotros podemos deglutir gran cantidad de aire? Cuando comemos rápido. Cuando comemos rápido, y otra forma de introducir una gran cantidad de aire es las gaseosas. ¿Se han dado cuenta? Con las gaseosas ustedes no se llenan de líquido, se llenan de aire, ¿sí? en la cámara gástrica. Entonces, esa es la aerofagia. Como ya les había mencionado, cuando es grave, ojo que patológicamente, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hernia de hiato, la hernia de hiato, ¿sí? Estas pueden deglutir grandes cantidades de aire y tienen mucha dificultad, ¿no? Todo el tiempo padecen de meteorismo abdominal, una sensación de opresión precordial, de una sensación de distensión abdominal sumamente molesta. Entonces, esos son algunos síntomas y signos que también podemos comentar dentro de la patología gastrointestinal. Los más frecuentes y que lo hemos dejado para el último es la diarrea y el estreñimiento. ¿Sí? La diarrea. ¿Qué es la diarrea? La diarrea se caracteriza por deposiciones líquidas o disminuidas en consistencia, pero que superan 2 o 3 deposiciones en un día. Entonces, para que nosotros denominemos diarrea, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas características. En primer lugar, las deposiciones tienen que haber disminuido su consistencia, es decir, volverse mucho más líquidas, ¿sí? Y aumentar la frecuencia durante 24 horas. Deberá ser de 2 o más deposiciones, 2, 3 o más deposiciones en 24 horas para considerarse como diarrea. No puedo decir es una diarrea cuando mi paciente simplemente ha presentado una deposición y después se ha corregido. Entonces, no se olviden que la diarrea se trata del incremento de la frecuencia, ¿sí?, de las deposiciones y además de la disminución de la consistencia de la diarrea. Bueno, la diarrea igual es uno de los signos más importantes en algunas patologías, sobre todo infecciosas. A tal extremo que incluso de mencionarnos deposiciones líquidas en varias oportunidades, ustedes ya tienen un diagnóstico en su cabeza. Es más, ustedes ya están pensando en el medicamento, en el fármaco antibiótico que le van a proporcionar. Pero también es importante preguntar el contenido de las deposiciones, ¿sí? Hay que preguntarle, ¿y usted se ha fijado las deposiciones? ¿Qué características, qué olor tiene? ¿No? Es importante preguntar al paciente qué características ha podido notar en las deposiciones. Imagínense que en las deposiciones líquidas, en la diarrea líquida, el paciente me menciona sangre. ¿Y cómo se llama? La presencia de sangre en las deposiciones. Hasta contar 3 levantan la manito y ganamos puntos. Si no saben, ni modo. ¿Quién ha levantado la mano? Adrián Soria Galvarro, vamos. Es su hemoptisis, ¿no, Doc? ¿Perdón? Hemoptisis, ¿no, Doc? No, no es hemoptisis. Hemos hablado, la hemoptisis es cuando existe sangre en el esputo, en las verdad, Doc, verdad. exploraciones. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿quién más? Bueno, nadie. Bueno, les comento un poquito. Estoy hablando, Adrián, ¿tú levantaste la mano? ¿No? Doctora. Dime, ¿quién está levantando la mano? Nadie. Yo, André, doctora, André. no puedo levantar la mano. Eso no es hematoquesia. André, ya dime. Prenda su camarita. Los que van a levantar la mano, me prenden la camarita, ¿ya? Doctora, no puedo prender mi cámara.
Ya, vamos, André, no importa. Dime, Doctora, ¿eso no es hematoquesia? hematoquesia, una opción. Vamos a ver qué es hematoquesia. ¿Ya? ¿Qué más? Ya está bien, André, la observación. Nos va a ayudar para aclarar ciertas características. Ya. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, André. Pero vamos a aclarar antes. Primero, estoy acercando a mi otra mesa para anotar. Ya. Bueno, a ver. Primeramente, la presencia de sangre en las deposiciones, ¿sí? En la diarrea, en realidad, en la diarrea, la presencia de sangre, ¿sí? Son catalogadas como diarreas disentéricas por la presencia de sangre. Es más, de solamente ver la presencia de sangre en las deposiciones, en la diarrea, nosotros ya tenemos probables candidatos, es decir, probables candidatos para determinar cuál es la etiología de esta patología. ¿Sí? ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes capaces de provocar la presencia de sangre en las deposiciones? Son, por ejemplo, ¿sí? La salmonela, ¿sí? Y la más importante, la shigella. Entonces, la shigellosis es una de las principales bacterias que produce diarreas disentéricas, hablando de lo que es diarrea. Pero, ¿qué es la hematoquesia? La hematoquesia es la presencia de sangre en las deposiciones, pero no necesariamente diarreicas, ¿se dan cuenta? El paciente puede empezar a presentar deposiciones sanguinolentas. Ojo que para ser denominado como hematoquesia, la sangre tiene que cumplir ciertos requisitos, ser una sangre roja, viva, rutilante, ¿ya? Pero como les decía, no necesariamente el paciente tiene que estar con diarrea, ¿sí? No tiene que ser necesariamente diarrea. Puede presentar en cualquier etapa, incluso sin trastornos de las deposiciones o de las heces fecales. ¿En qué tipo de situaciones? En pacientes por ejemplo, con hemorroides, con fístulas anales, ¿ya? Es un signo, la hematoquesia es un signo de hemorragia gastrointestinal baja. Es muy importante para nosotros aprender a diferenciarla, por ejemplo, de la melena. Doc, ahí hay que ver también si la sangre es de color muy oscuro y claro, ¿no? Exacto. Como les decía, Porque para hacer una hematoquesia tiene que cumplir esa característica de ser sangre roja, viva, rutilante, ¿sí? Entonces, esa es la hematoquesia. En cambio, la melena es una sangre oscura, una sangre negra, a tal extremo que muchos pacientes vienen y parecen y mencionan que estuvieran defecando como si se tratara del alquitrán negra, ¿no? Entonces, obviamente, esta transformación de las deposiciones se debe a que se vuelve una sangre digerida, y la melena es más característico de las hemorragias digestivas altas. ¿Sí? Altas, ¿por qué? Porque como han sido digeridas durante todo el trayecto digestivo, obviamente cambia sus características en el exterior, ¿no? Ya sea en las deposiciones. Entonces, es muy importante para mí tomar en cuenta, ¿sí? Está bien lo que ustedes me han dicho para que ustedes se den cuenta cuándo voy a denominarlo hematoquesia, cuándo voy a denominarlo melena, y cuando se presente en una deposición líquida o acompaña la diarrea, lamentablemente no puedo denominarlo hematoquesia, porque es una diarrea disentérica. La hematoquesia no necesariamente se presenta en la diarrea, puede ser durante las heces fecales normales. Entonces, son algunas diferencias que ustedes tienen que aprender. Luego tenemos el estreñimiento. El estreñimiento
El estreñimiento, jóvenes, ha sido catalogado como un síndrome, les comento. No es un signo, no es un síntoma, ha sido catalogado como un síndrome, porque desconocemos en muchas razones y en muchas situaciones, desconocemos la causa que lo origina, ¿sí? Y hasta no determinar la causa que lo origina, ¿sí? La vamos a catalogar como un síndrome. Ustedes saben que el estreñimiento puede acompañar a patologías como el dolicomegacolon en el Chagas, el dolicomegacolon, ¿sí? En la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es un dolicomegacolon no chagásico, ¿sí? Pero existen personas, ¿sí? Que sin necesidad de tener dolicomegacolon también padecen de estreñimiento. Y además, les comento, el estreñimiento también es un signo que puede acompañar al cáncer de colon. Entonces, es importante realizarle o tomarle un poquito de atención. Si bien, digamos, un gran porcentaje de los pacientes que padecen de estreñimiento, existe un gran porcentaje de pacientes que tienen estreñimiento sin ninguna causa aparente, o sea, sin que este paciente tenga dolicomegacolon, ¿sí? Sin que este paciente, porque algunos dicen, pero yo tengo una dieta saludable, doctora, ¿no? Doctor, tengo una dieta, porque lo primero que queremos hacer nosotros es modificar su estilo de vida, modificar sus hábitos alimenticios. Entonces, muchas veces el paciente menciona, ¿no? Que tiene hábitos alimenticios variados, pero de que normalmente consume elementos que contienen bastante fibra, que es lo que estimula la catarsis. Entonces, por eso ha sido catalogado como un síndrome, porque existen varias causas que pueden desencadenarla. Ojo, ahora, ¿qué es el estreñimiento? Vamos a definir la que es el estreñimiento. El estreñimiento es la dificultad, ojo, es la dificultad, ¿sí? De la expulsión, o en realidad puede ser la no expulsión, o sea, la falta de eliminación de las heces fecales, o la dificultad dolorosa para eliminar las deposiciones. O sea que el estreñimiento no solamente se define como la ausencia, ¿sí? La falta de eliminación de las heces fecales, sino también se denomina o abarca el concepto aquellas personas que tienen dificultad para eliminar las heces fecales, es decir, que se acompañan de dolor, las heces fecales son sumamente secas, deshidratadas, entonces también esas personas entran dentro de lo que es el concepto de estreñimiento, ¿sí? No sé si alguna vez les he comentado, pero es importante, por ejemplo, en la historia clínica, cuando les decía en los antecedentes personales, les decía que debemos contemplar siempre y valorar el hecho cuando nosotros les preguntamos cuál es la frecuencia de su catarsis, diuresis, catarsis, ¿se acuerdan? ¿Con qué frecuencia usted hace deposiciones? ¿Una vez al día? ¿Sí? ¿2 veces al día? ¿Una vez a la semana? ¿Cuál es la frecuencia? Eso es muy importante porque nosotros ahí detectamos este tipo de patologías. Y lamentablemente el estreñimiento también puede acompañar a patologías graves como el cáncer. Ojo que lamentablemente tanto el estreñimiento aparece como un síntoma, un síntoma muy, pero parece, como les digo, que no tiene mucha importancia, sin embargo, como les digo, puede acompañar a patologías graves. Y a veces el paciente no va a la consulta porque no le duele, no le molesta, si bien entra al baño no le dificulta, o sea, sí tiene ciertas dificultades, pero no, o sea, no le llama mucho la atención. Y cuando le preguntamos al paciente, ¿por qué no vino a consultar? Porque no me dolía. Jóvenes, tomen en cuenta que muchas veces el dolor, sobre todo en el aparato gastrointestinal, no es un signo inicial. El dolor no es un signo inicial, lamentablemente, es un síntoma terminal, o sea, que va a aparecer al final de todas las patologías. No es que le va a doler antes de que le dé apendicitis aguda, no, le va a dar, sí, cuando ya hay apendicitis aguda.
el dolor en el cáncer no aparece al inicio, aparece al final. Entonces, muchas veces nosotros le damos tanta importancia al dolor, ya está bien porque da pena verlo sufrir al paciente, pero tenemos que pensar que lamentablemente el dolor es un síntoma terminal. Obviamente no del paciente, ¿no? Sino de la patología, de la evolución clínica de la patología. Entonces, tomemos en cuenta esa recomendación. Otros signos que podemos encontrar en la patología gastrointestinal son algunos síntomas o alteraciones del apetito. Vamos a hablar de las perversiones del apetito. Primero vamos a hablar de las alteraciones del apetito. ¿Ya? Las alteraciones del apetito. Dentro de las alteraciones del apetito, ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿sí?, algunos signos y síntomas que pueden acompañarse por trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a la bulimia, ¿sí? Ustedes ya han debido escuchar de ella, a la bulimia, donde prácticamente el paciente tiene una alteración caracterizada por la exageración del apetito, ¿sí? Yo creo que inicialmente es importante para nosotros diferenciar qué es hambre y qué es apetito. ¿Qué es hambre? Hambre es una necesidad fisiológica, es la respuesta a una necesidad fisiológica de nuestro organismo, ¿sí? Ustedes tienen hambre cuando empiezan con niveles de hipoglicemia, ¿sí? Obviamente ya bajó los niveles de glicemia normal y para no llegar a los extremos, ¿sí?, nuestro cerebro empieza a mandar órdenes diciendo que tienes hambre para elevar esos niveles, ¿no? Entonces es una necesidad fisiológica, es un estímulo, una respuesta a la necesidad fisiológica. En cambio, ¿qué es el apetito? El apetito es solamente un deseo de querer incluso algo bien específico. ¿Alguna vez les ha pasado? Dice, tengo apetito, quiero una hamburguesa, pero no cualquier hamburguesa, ¿no? Quiero algo específico, no, esta no se me antojaba esta, quería exclusivamente una Burger King, por decir un ejemplo. Entonces, eso es apetito, es un deseo específico de querer comer algo. Y en las alteraciones del apetito, y hablando específicamente de la bulimia, resulta de que existe una exageración del apetito, pero llevada a su máxima expresión, ¿sí? Ojo, que estoy diciendo que en esta patología se eleva tanto el hambre como el apetito, ¿no? Aquí el hambre y el apetito pueden ser las dos se pueden llegar a alterar. En cambio, en la hiperorexia, vamos a ver, hiperorexia, ¿sí? Hiperorexia solamente se incrementa, en la hiperorexia solamente se incrementa el apetito. Solamente se incrementa el deseo de comer algo específico, ¿sí? ¿Quiénes se alteran? A ver, ¿en qué circunstancias fisiológicas o patológicas ustedes creen que se va a presentar una hiperorexia? ¿Quiénes desean, pero dicen, quiero esto? Pero ojo que no es hambre, solamente es el incremento del apetito. ¿Nadie? Facilito. Las mujeres embarazadas, ¿sí? Las mujeres embarazadas tienen esta alteración del apetito que se llama hiperorexia. Aquí solamente el apetito. Y ojo, como les decía hace rato, no es tan específico la alteración del apetito, ¿sí? Que incluso pide específicamente lo que se está antojando. Me estoy antojando las caras de Doña Nati, una cosa así, ¿se dan cuenta? Entonces, es específica la hiperorexia. Otra alteración del apetito, ¿sí?, es la anorexia. Obviamente,
ustedes saben, tanto la bulimia como la anorexia ya son catalogadas como entidades patológicas. ¿Sí? Ya están acompañadas de trastornos psiquiátricos. La anorexia se caracteriza por la disminución y la abolición del hambre y del apetito. Aquí se pierden los dos, ¿sí? El hambre y el apetito, ¿sí? Y luego tenemos la inapetencia. Aquí lo único que se pierde, aquí lo único que vamos a perder, obviamente, es el apetito. Solamente el apetito. Pero ojo, el hambre puede ser mucho más importante que eso. Y eso les pasa, ¿no? Sobre todo a nosotras las mujeres que somos resentidas, ¿no? Ay, no, ya no voy a comer. Se me quitó el apetito, ¿no? Pero de aquí a 2 horas, el hambre es mucho más importante porque es una necesidad fisiológica. Y vamos a volver a comer, chicos. Vamos a volver a comer porque el otro es una necesidad fisiológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las alteraciones del apetito. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las perversiones del apetito. Perversiones, o sea, seguimos hablando, ¿sí? De aquellos signos y síntomas que pueden ser motivo de consulta. Y aquí están las perversiones del apetito, ¿sí? Dentro de las perversiones del apetito, tenemos un trastorno que recibe el nombre de pica. Yo sé, chicas y chicos de Brasil, que pica en portugués es otra cosa. Les cuento que tantos años de experiencia, tantos años de enseñar, he aprendido portugués. ¿Qué es picado que en brasilero? Pregúntenles a las chicas. Y yo cada que hablaba de pica, ellos empezaban a reír. Decía, qué morbosos estos chicos. Debe ser algo. Juliana, a ver, contá. Debe ser algo. Entonces, dije, no. Dije, voy a aprender portugués, así que empecé a preguntar, a indagar qué significaba pica, ¿no? Bueno, chicos, a los chicos brasileños, ¿no? Pica, por si acaso, es la ingestión de alimentos no comestibles. No, en realidad no llegarían a ser alimentos, no, perdón. Es la ingestión de sustancias no comestibles, ¿ya? Y lean en los libros, lean en Suros, lean en internet, que a ustedes les encanta ahorita su biblioteca es internet. Pica es la ingestión de sustancias no comestibles. Los únicos pervertidos son ustedes con su idioma y con su interpretación. Bueno, así que tarea para ustedes averiguar qué dicen los chicos o las chicas. Allí tienen 2 chicas brasileñas que les van a decir qué significa en portugués, ¿ya? O qué llaman a ellos pica. Entonces, ¿qué puede haber? A ver, imagínense, este paciente ingiere sustancias no comestibles, como por ejemplo, papel, ¿sí o no? Los niños son expertos en comerse papel higiénico, ¿ya? Ahora, muchos de ustedes me dirán, doctora, entonces los niños tienen perversiones del apetito. No, jóvenes, no tienen perversiones del apetito. Simplemente que los niños, ¿sí?, empiezan a madurar más rápidamente el sistema gastrointestinal. Recordemos que el ser humano cuando nace a la vida extrauterina no nace completamente maduro, neurológicamente hablando. Él termina de madurar en la vida extrauterina. Por eso es que cuando nace recién madura, crece y recién habla, recién camina, porque ha terminado de madurar su sistema nervioso y otros complementos. Entonces, junto con eso, ¿sí?, junto con esa maduración neurológica, también llegan a madurar, ¿sí?, algunas características. Espérenme un ratito, chicos, por favor, voy a cerrar mi ventana.
Ahora sí. Entonces, les decía que los niños terminan de madurar en la vida extrauterina y obviamente algunos sistemas, como el sistema gastrointestinal, es uno de los principales sistemas que madura antes que, por ejemplo, el olfato, antes que la visión, termina de madurar el gusto. El gusto. Entonces, ¿qué empieza a hacer el niño, el bebé? Empieza a explorar el mundo utilizando el sentido que más ha desarrollado, en este caso, el sentido del gusto. Por eso es que todo lo que a él le llama o le inquieta, quiere experimentar, lo lleva a la boca, ¿no? Entonces, es por esa circunstancia. Ahora, obviamente que cuando ya se da cuenta que es feo, que no le agrada el sabor, obviamente lo va a eliminar y no va a volver a hacer. Entonces, la pica es la ingestión de sustancias no comestibles. Tenemos papel, les comento cabello también hay personas. Tenemos, sobre todo las chicas, ¿no? Tienen esa manía de llevarse el cabello, la punta de los cabellos, a la boca y sacar las puntitas que están partidas, cuando están picadas, como nosotros llamamos, ¿no? Resulta que a veces eso se vuelve un mal hábito y la paciente empieza a ingerir el cabello. Ahora, ustedes me dirán, doctora, ¿y la tierra? ¿Y la tierra es una pica? Sí, pero específicamente recibe el nombre de geofagia. Otra vez, geo viene de tierra y fagia viene de comer o deglutir. Estos pacientes tienen, ¿sí? Una gran avidez por la tierra, por algunos elementos que provienen de ahí, de la tierra, como el yeso o el cal, ¿no? En las paredes, ¿no? Empiezan a despintar y a deglutir. Ahora, existe un pequeño síntoma, ¿sí? Que acompaña algunas patologías, como por ejemplo las anemias ferropénicas. Se dice que en algunos pacientes que tienen anemias ferropénicas, o sea, por un déficit de hierro, les atrae comer tierra. Y eso está en la literatura. Personalmente yo jamás he escuchado, digamos, y eso que he indagado mucho aquellos pacientes con geofagia, pero lo menciona la literatura que los pacientes que tienen déficit de hierro, ¿sí? Tienden a buscar este tipo de sustancias, ¿ya? Y por último, y la más complicadita, podríamos decir, es la coprofagia. No se ha escrito así, no estaba ahí. Coprofagia. ¿Qué es coprofagia? ¿Qué significa copro, chicos? ¿Es la ingesta de heces fecales? Exacto. La ingesta de heces fecales, propias o de animales o de otras personas, ¿ya? Obviamente, esta ya es considerada como un trastorno psiquiátrico que se presenta en pacientes con enfermedades mentales. Lamentablemente, tiene todas las complicaciones que podemos encontrar.